En las escuelas de negocios y en los programas de administración en general, desde hace muchos años se ha tratado de implementar el método de casos para desarrollar en los estudiantes capacidad de análisis, de reflexión, de respuesta ante la incertidumbre que es dirigir una organización. Esto no es nuevo. Desde 1870 la Universidad de Harvard desarrolló este modelo en la Escuela de Leyes y los estudiantes de la época buscaban los casos que estuvieran en los juzgados para desarrollarlo en su clase. Y desde 1935 esa misma universidad empezó a trabajar los casos escritos. ¿Qué permite el caso? El caso permite que el estudiante se enfrente a situaciones reales de las organizaciones, primero en una etapa individual, en su casa, estudiando, analizando, identificando cuál es el problema, qué causas la generan, qué alternativas de decisión puede proponer y cuál sería la decisión si usted fuera el gerente de la organización. Luego, en la metodología de casos se debe trabajar el análisis, pero en equipo, donde diferentes formas de ver el problema vamos a encontrar, dependiendo del nivel de formación que tiene cada estudiante, de su experiencia, porque todos los estudiantes son diferentes. Y finalmente, la última etapa del análisis de casos en clase exige desarrollar un análisis en plenaria, donde todos los estudiantes van a aportar, van a tener un tiempo limitado, pero se requiere que contrasten los conceptos vistos en clase con la realidad que refleja el caso que están analizando. Esto permite que el aprendizaje senestésico, ese que requiere realizar prácticas, logre hasta un 75% de aprendizaje en los estudiantes. Si solamente seguimos trabajando con las clases magistrales, los estudiantes recordarán solo el 5%. Vamos a desarrollar este tema en esta oportunidad. Enseñar con el método de casos, por mi experiencia, es divertido. Exige de los participantes, primero haber leído el documento, elaborar una guía en la que en una hoja sintetice aspectos relevantes del caso y estar dispuesto a compartir el conocimiento con los compañeros en el salón de clase. Ya desde 1870, la Universidad de Harvard, en la Escuela de Leyes, empieza con el método de casos. Utilizan material real de los juicios que en el momento estén vigentes y con base en ello los estudiantes, teniendo en cuenta todos los elementos conceptuales que se han visto, debe analizar o debía analizar la situación y proponer cómo defender al acusado o cómo, si está en la parte acusadora, cómo argumentar que la persona es culpable. En 1911, también en Harvard, la Escuela de Negocios, especialmente la formación de directores por directores, empieza a utilizar el método de casos, pero invitando a empresarios destacados de la región para que les comenten cómo es su empresa, qué aspectos son los más destacados, qué problemas tienen, y con los estudiantes ayudarles a encontrar solución. Pero en la primera invitación el gerente acudía, en la segunda también, ya para la tercera de pronto tenía alguna excusa. Entonces ya en 1935, también Harvard Business School propone una metodología para escribir los casos. Esa es la que ha guiado en el mundo como una interesante alternativa para escribir casos. Hay otras metodologías, pero creo que la que más se utiliza es la de Harvard. El método de caso tiene tres grandes etapas del proceso de aprendizaje. Primero, un estudio individual. El estudiante en casa analiza, retoma todos los elementos conceptuales,
y asume una posición identificando cuál es el problema, cuáles son las causas que generan el problema, qué alternativas propone y cómo y qué decisión tomaría si él fuera el gerente o el director de esa organización. Llega al salón de clase y se hacen equipos pequeños, y ese trabajo en equipo permite contrastar las percepciones sobre el mismo caso de diferentes personas, con diferente origen, con diferente experiencia, y en los posgrados con diferente formación académica. Esa heterogeneidad permite un análisis más profundo y ver o entender cómo otro vio algo que usted no vio. Se cierra esa etapa del trabajo en equipo, igual determinando cuál es el problema, qué causas la generan, qué alternativas propone y qué decisión tomarían si fueran los directivos de esa organización. Luego el director, el profesor, invita a todos a una sesión plenaria que en las escuelas de negocios son amplios salones con múltiples tableros o pizarrones y que permite una discusión muy amplia, donde todos los participantes idealmente pueden hablar. A veces el tiempo es la gran limitante y se logra a través de ese proceso identificar una posición muy amplia de todos los participantes frente a cuál sería el problema, qué causas lo generaron, qué alternativas de decisión surgen de tantas personas que hicieron un trabajo individual, un trabajo en equipo y ahora en plenaria, y qué decisión sería la más adecuada. El trabajo tanto de equipo como de plenaria está orientado por los siguientes aspectos o las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema? El problema es un obstáculo que se opone al logro de un objetivo, es el aspecto crítico de la solución del problema. Si usted define bien el problema, creo que lo demás fluye. ¿Qué causas lo generan? Pues son los elementos que generan el problema. ¿Qué alternativas se identifican? Son posibles soluciones a un problema que requiere imaginación y creatividad. ¿Y cuál es la decisión que usted tomaría? Producto del análisis de las alternativas, de las cuales debe escoger una, la más viable, o la secuencia en orden jerárquico de cuáles si una es necesaria para la otra. ¿Por qué aprender con el método de casos? Bueno, si retomamos la propuesta de Blair frente a la pirámide de aprendizaje, encontramos que el aprendizaje auditivo, las clases magistrales, solo dejan un 5% de recordación y es un aprendizaje pasivo. Leer exclusivamente, también visual, y dejan una recordación del 10%. Utilizar apoyos audiovisuales deja un 20% de recordación. Ya en el ámbito senestésico, demostrar da una recordación después de 24 horas del 30%. Pero cuando se busca, como en el método de casos, que el estudiante argumente, da un 50%. Y realizar prácticas. Los casos son análisis de situaciones reales de las organizaciones, pues deja un 75% de recordación. Y finalmente, lo que hacemos los profesores, enseñar a otros, pues deja un 90% de recordación. ¿Para qué sirve un caso? Un caso permite a los estudiantes participar activamente en su aprendizaje, dejar esa posición pasiva, desarrollar capacidades interpersonales de comunicación, va a interactuar en los equipos, desarrollar una capacidad de análisis e interpretación de datos, porque tanto individual como en equipo y en la plenaria van a tener muchos datos, mucha información, y con base en ella van a analizar y van a tomar decisiones y desarrollar su capacidad de decisión en condiciones de incertidumbre, porque todo en la vida es incierto, nada es seguro. Y si analizamos con ese enfoque los casos, vamos a encontrar muchas posibilidades para tomar decisiones. Y finalmente, pues estamos simulando la realidad. Los casos son reales. Para ser objeto de esta metodología en clase, son reales. Pero vamos a simular la situación de una organización, de sus directivos y qué decisiones podemos tomar. Bueno, para empezar a trabajar en el método de casos es importante que los estudiantes se identifiquen, para no llamarles allá el señor del traje negro, no.
Por ejemplo, como está en la fotografía en el lado izquierdo, Octavio, Iván, solo el nombre de pila, porque además busca esa confianza entre el profesor y los estudiantes, eliminar esos grados académicos que a veces son una limitante para que los estudiantes aporten, y todas las personas nos vamos a identificar con el nombre únicamente. Para el análisis individual, yo he diseñado 10 preguntas que me permiten saber si el estudiante entendió el caso. La primera pregunta: ¿qué está pasando? Muy concreto. ¿A quién le está pasando? ¿Debido a qué? ¿Cuándo? Permite identificar tiempos, hechos e inferencias o supuestos planteados por los personajes del caso. Nos permite ver el nivel de comprensión del estudiante frente a lo que está analizando. Clasificar e identificar las características del problema entre alta urgencia, alta importancia, baja urgencia, baja importancia, que son elementos que sin pensarlo mucho los usamos para la toma de decisiones, permiten que jerarquice, que analice y que pueda proponer alternativas de solución. El análisis integral del caso y las alternativas que el estudiante propone de manera individual para solucionarlo, qué criterios utilizó para tomar esa decisión y si hay un plan de acción para implementarlo, son los elementos que yo solicito del trabajo individual, idealmente en una hoja. Aquí está el gráfico que permite responder al sexto aspecto del informe en un plano cartesiano, donde el eje de las X es la importancia, el eje de las Y la urgencia. Idealmente un problema pues debe abordarse en el extremo superior derecho, la alta importancia y la alta urgencia, pero de ahí en adelante va a depender de cada caso. Continúo por la alta urgencia y baja importancia, o el segundo paso será baja urgencia pero altísima importancia, y definitivamente lo último que haríamos de baja importancia y baja urgencia, que responde a la pregunta: ¿qué pasa si usted no hace nada? Si no pasa nada, pues es de baja urgencia y de baja importancia. ¿Qué esperamos del estudiante? En esta metodología que busca incentivar el trabajo activo, pues que sea una persona creativa, que sea muy participativa, que sea muy buena escucha, porque con base en eso va a proponer, va a levantar la mano y se le va a permitir que aporte, que esté abierto al diálogo, que sea empático, que se ponga en los zapatos de las personas que aparecen, de los actores que aparecen en el caso, y que sea generoso para compartir el conocimiento. En el trabajo en equipos pequeños, pues se busca identificar las diferentes posiciones de los estudiantes, que van a ser diferentes porque todos tienen diferente forma de verlo, de entenderlo, con base en su experiencia, en su formación académica, y eso enriquece el proceso de aprendizaje. Y ya en la sesión plenaria, pues el profesor tiene el gran reto de lograr que la mayoría de los estudiantes aporten, hablen, aprovechen de la mejor manera el poco tiempo que tienen para hablar, y que finalmente se llegue a la mejor decisión posible. También el profesor en ese proceso de la plenaria tiene varias opciones: un debate cruzado, porque bueno, si Pedro dice esto, ¿qué opina Juan? ¿Está a favor o en contra? O el de abogado del diablo, asume una posición que no necesariamente sea la más adecuada, buscando incentivar mayores posibilidades de alternativas para la situación, o formulan una situación hipotética, o logran un debate de confrontación y cooperación. Bueno, entonces 10 personas están de acuerdo con esto, 5 personas no lo están, etc. También otra alternativa es, bueno, vamos a simular, vamos a hacer el role-playing o juego de papeles, y vamos a simular que estamos en la empresa, vamos a tomar la decisión y usted es el gerente de ventas, usted es el gerente de producción, etc. O también las técnicas del silencio, cuando muchos quieren hablar, unos interrumpen a otros, el profesor solo se queda callado. Y creo que los estudiantes se dan cuenta. Es importante también respetar la posición de cada uno. Y mi experiencia utilizando casos me permite confirmar que es una metodología activa,
que es constructivismo en acción. Espero que estas orientaciones le permitan ponerlo en práctica y utilizarlo en sus clases. Muchas gracias. Enseñar con el método de casos, por mi experiencia, es divertido. Exige... Confío en que este tema que hoy ha sido objeto de este video le permita a usted tener una visión más amplia sobre el mismo. Si le ha gustado el video, dele me gusta y compártalo con sus colegas, con sus amigos, con sus compañeros. También nos puede encontrar en las redes sociales, educatoncolombia.com.